Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde, en esta noche ya, por este tiempo que hemos tenido. Gracias por darnos el tiempo, la vida, las fuerzas, Señor, para poder venir y recibir de tu palabra. Y dile ahí en tu lugar: Señor, yo no quiero solamente llevarme información, sino dame la sabiduría para aplicar en el día a día esta información y que se convierta en formación. Que no sea solamente oidor, sino hacedor. Y nunca se me olvide que el diablo sabe más de la Biblia que yo y que todos nosotros, pero sigue siendo el diablo, porque de nada sirve lo aprendido, Señor, si no tenemos la dirección de tu Espíritu para vivirlo en todas las áreas de nuestra vida. Dile ahí en tu lugar: Dios, guíame a través de este mensaje de una forma práctica para que yo sepa cómo aplicar la esencia o el principio de la verdad que hoy tú me quieres transmitir. Quita toda venda de mis ojos, Señor, toda nube, todo pensamiento que me esté distrayendo. Te pedimos que en el nombre de Jesús cualquier tipo de opresión en el ambiente espiritual, Señor, cualquier tipo de opresión en el ambiente físico, si hay cansancio, si hay sueño, si hay algún prejuicio, Señor, dureza en nuestro corazón, si hay en nosotros algún pensamiento que nos esté distrayendo, inclusive alguna enfermedad, hoy te lo pedimos, Señor, que todo esto pueda ser quitado del medio, que toda barrera sea derribada por tu poder y que únicamente seas tú. Dile conmigo: que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a mi vida, sembrando una semilla que produzca fruto. Te pido que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a abrir nuestro corazón a lo que Dios nos quiere seguir hablando. La verdad es que les diría que estoy maravillado, pero no, porque he visto que Dios hace eso muchas veces, de cómo nos ha ido sincronizando, ¿verdad? Y ayer el pastor Hugo y David compartiendo temas que se complementan. Y yo les prometo que no nos pusimos de acuerdo. No es de que creamos un grupo de WhatsApp y vamos a decirles que es de Dios y que así se dio, ¿verdad? Sino que realmente ha sido la manera en la que Dios nos ha ido guiando. Y hace rato que el pastor Yoshi compartía algunas cosas, digo, qué maravilloso es Dios, que quiere reforzar otra área de nuestras vidas, porque cuando yo voy a la Biblia me encuentro que son muchos los ataques que utiliza el enemigo, y generalmente se habla, cuando hablamos con hombres, mucho de la parte sexual, mucho de la parte de la administración del dinero, porque el dinero y el sexo y el poder nos corrompe. Pero creo que si nosotros hiciéramos una estadística de los hombres de Dios en la Biblia que fueron atacados y tentados por Satanás, y nosotros quisiéramos presentarlo en una gráfica, nos daríamos cuenta que fueron dos principales formas de ataque que él utilizó para neutralizar, para destruir, para paralizar a los hombres que él llamó. Y una tiene que ver con la que ya se ha hablado, que es la inmoralidad sexual, y tienes hombres como David, como Salomón, como Sansón. Pero a veces nos olvidamos de algo que no es tan visible, pero que no por ello deja de ser dañino y poderoso. Y comenzó a hablar el pastor Yoshi, quiero continuar yo meditando en cuál es esta otra estrategia que no tiene que ver con algo físico visible, sino que tiene que ver con los pensamientos que nosotros albergamos en nuestra mente. Satanás, dice Juan 8:44, es el padre de mentira. Y hoy quiero desenmascararlo delante de ti, revelarte cómo a través de mentiras que te he hecho creer acerca de ti mismo, ha tratado de romper en tu vida el propósito de Dios. Y por aquí está en pantallas, creo que el título del mensaje de esta noche: lo común hecho épico. Y déjame contarte de qué se va a tratar, qué es lo que vamos a ver nosotros a continuación. Y te lo quiero resumir o introducir con una historia. Y para eso te pido que pongas mucha atención. Hoy te voy a contar muchas historias, y realmente de cada una de ellas podríamos hacer un mensaje entero. Aclaro que no es mi intención ser exhaustivo, porque puede que tú digas: te faltó esto, aquello y el otro. Son solamente ejemplos que quiero utilizar para ilustrar una gran verdad. Y es que Satanás, como lo hemos estado viendo, sabe que Dios tiene un plan para tu vida, como lo acabas de escuchar. Dios quiere llevarte a vivir una vida épica. Y a veces nosotros pensamos que Él tiene el poder de estorbar tanto que no se cumple en nuestras vidas el plan de Dios. Y déjame decirte que Satanás no tiene sobre tu vida ninguna autoridad ni poder salvo lo que Dios le permita hacer. Ejemplo de ello es Job, que para ser tocado por Satanás, tuvo primero Satanás que recibir el permiso de parte de Dios. La Biblia nos dice lo contrario, que somos nosotros, según Jesús en Lucas 10:17, quienes tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas y la promesa de que nada nos dañará. Entonces, Satanás, ¿cómo sabe
que Él no puede enfrentarte palmo a palmo, porque un cristiano con el Espíritu Santo de Dios, que lo ha investido del dunamis de Dios, del poder de Dios, según Hechos 1, le va a ganar, no te puede derrotar, y como sabe que no te puede derrotar, va a intentar convencerte de que ni siquiera pelees. Escúchame, para que tú solito renuncies a lo que Él no te puede arrebatar. Como sabe que mano a mano tú llevas las de ganar porque el Señor está contigo, va a engañarte y hacerte creer lo contrario, que vas a perder, para que entonces solito pierdas por default y no te presentes al partido. ¿Me estoy explicando? Él no necesita destruirte si puede neutralizarte. Y para neutralizarte muchas veces se va a valer de una carta de mentiras para engañarte acerca de quién eres tú, de lo que puedes o no puedes hacer, y que, escúchame con atención y vuelvo a enfatizar, tú solito renuncies a lo que Él no te puede arrebatar. Tú solito no pelees la batalla que Él sabía que tú ibas a ganar. Y ahorita voy a retomar esto y lo voy a explicar. Pero quiero introducir esto con un ejemplo, y es el ejemplo de lo que yo llamo el síndrome de Mefiboset. Algunos de ustedes conocen a este personaje y te lo quiero mega resumir. De su vida podríamos hacer una serie entera, pero te cuento rapidísimo. Él era el nieto del rey Saúl, su padre Jonatán, heredero natural al trono. Mefiboset un día lo pierde todo porque su padre cometió muchos errores. Te lo estoy súper resumiendo. Y llega años después al trono un amigo de su padre que había hecho un pacto con él y que le dijo: cuando tú seas rey quiero que hagas misericordia de mi casa. Este amigo se llama David. Ahora David, si tú has estudiado un poco de la Biblia, ¿verdad? Y a veces la lees y no solamente ves Netflix, sabes que es en teología conocido como un tipo de Cristo. Te lo voy a simplificar. ¿Qué es un tipo? Es una representación del antitipo. No es Jesús, es simplemente que en Él se vislumbran algunas de las sombras de lo que había de venir. Por ejemplo, se dice que el arca de Noé es un tipo de Cristo, en el sentido que los que entraron en ella fueron salvos del diluvio. Y así vemos en David muchas cosas que después se cumplieron en Jesús. ¿Sí me explico o no? Entonces, esto es bien importante porque David, cuando toma el trono, él se acuerda del pacto y pregunta: ¿quién quedó de la casa de Jonatán a quien yo haga misericordia? Y le avisaron: quedó por ahí un joven llamado Mefiboset, que resulta que cuando vino la guerra sobre su casa, siendo el niño, su padre murió en la guerra, su abuelo murió en la guerra, su nana lo toma en brazos, sale corriendo con él para salvarlo. Mientras corría, la mensa se tropezó, se le cayó el niño, quedó lisiado de ambas piernas y jugó para el Cruz Azul el resto de sus días. Ese era Mefiboset. ¿Cuántos de Cruz Azul de aquí levanten la mano? Todos los endemoniados, gloria a Dios por sus vidas. Al rato ministraremos liberación sobre ustedes, ¿verdad? Y se lo lleva a un lugar llamado Lodebar. Lodebar en hebreo significa lugar seco, lugar sin pastos, en las afueras de la ciudad, de la región, para mantenerlo seguro. Y yo creo firmemente que Mefiboset nos representa a todos nosotros de alguna manera, porque al igual que él era el nieto del rey y lo pierde todo por su pecado, el ser humano fue puesto en el huerto del Edén para sojuzgar la tierra, y lo perdimos todo por causa del pecado de Adán, por quien entró, según Romanos, la muerte y el pecado al mundo. Pero cuando llega David, el rey, dice: yo quiero restituir a Mefiboset. Y sabes que lo manda a llamar y le dice: te voy a regresar todo lo que te pertenecía por herencia. Y Mefiboset, en vez de asombrarse y decir: wow, gracias Dios, por fin el tiempo de mi clamor llegó, voltea con David, y lo puedes confirmar en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 8, y le dice: ¿quién soy yo para que tú, el rey, mires a mí, que soy como un perro muerto? Así se describió literalmente. En aquellos tiempos los perros no importaban. No es como hoy que hay asociaciones. No tienes vecinos que tienen como 200 perros en el jardín, ¿verdad? Los niños no tienen qué comer, pero a los perros nunca le falta croquetas, ¿verdad? O mujeres así que adoptan perros y el marido, ¿qué de cenar? Cállate, cómete la comida del perro, ¿no? Porque para ti no hay, pero para el perro sí. En ese entonces los perros no importaban. Si un perro no importaba, menos un perro muerto. Lo que él está diciendo es: ¿cómo me voy a sentar a tu mesa? ¿Cómo voy a ser restituido si mi vida está podrida, si yo no valgo nada? Y es una representación de nosotros cuando nos anuncian, como en este congreso: ¡hey! El Mesías vino a reinar.
Jesús representado en esta escena por David, venciendo al enemigo, acabando con los filisteos, terminando sobre el pecado, colgando en la cruz el acta de decretos que nos era contraria, llamándonos a su mesa, diciendo: ven y siéntate a mi mesa, te quiero perdonar, te quiero restaurar, te quiero restituir todo lo que el enemigo te robó. Y en vez de que nos las creamos y digamos gracias y acepto y me siento, escuchamos mensajes como los de este congreso y decimos: no, yo no voy a poder. Esto soy chido para otros, pero yo soy un perro muerto. Pero el Señor te perdona. No, yo soy un perro muerto. Pero Él te está llamando a la mesa. No, yo soy un perro muerto. Pero Jesús es rey. ¡Guau! Y en vez de aú, aú, más bien hacemos guau, guau. Y como perros muertos, pensando que esto es imposible para nosotros, renunciamos voluntariamente a lo que Satanás no nos puede robar. Y ahí es cuando tiene éxito en una de sus estrategias favoritas. Yo te lo he dicho muchas veces los domingos: Satanás no tiene que ser creativo. Si fuera creativo, ignoraríamos sus maquinaciones, y la Biblia dice que no las ignoramos. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que con el paso de los años, lo único que tiene que hacer es cambiar la forma a través de la cual presenta sus principios. Las formas cambian, los principios siguen siendo los mismos. Y desde el principio de la Biblia hasta nuestros días puedes darte cuenta a cuántos varones les quiso arrebatar el llamado del rey a sentarse a la mesa. A cuánto les quiso arrebatar su bendición, a cuánto les quiso arrebatar el reino, a cuánto les quiso arrebatar la autoridad, a cuánto les quiso arrebatar el nuevo plan que Dios tenía para ellos, simple y sencillamente parlopeando mentiras en su contra, convenciéndonos que somos perros muertos, que no valemos para nada, para que entonces tú solito dijeras: yo no voy a poder. Y quizás es tu situación en esta noche. Ah, pastor, ¿yo cómo voy a orar por los enfermos? ¿Cómo voy a discipular a los demás si de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos? ¿Yo cómo voy a servir en el ministerio? ¿Yo luchar por mi matrimonio? No, hombre, llevamos 20 años viviendo un infierno. ¿Yo dejar la pornografía? No, hombre, en la chamba me dicen el porno loco. Ya sí me conocen, yo no voy a cambiar. Hay hombres que están totalmente engañados por Satanás, que inclusive a nivel fisiológico te podría explicar de cómo tanto repetir ese pensamiento. Hoy la ciencia confirma que tú has creado conexiones en tu cerebro que han fortalecido esas áreas de esos pensamientos, lo cual se le llama fortalezas, que tú crees que son verdad. Y por eso Romanos 12:2 dice que para que puedas comprobar la voluntad de Dios, necesitas renovar tu entendimiento. Cambiar esas estructuras de pensamiento, esas mentiras arraigadas ya a nivel químico en tu cerebro. Y eso va a ser imposible a menos que comiences a creer y repetir, y creer y repetir, y creer y repetir la palabra de Dios y la verdad de Dios, para que se destruyan esas viejas conexiones y crees nuevas conexiones, no conforme a la mentira del enemigo, sino conforme a la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántas lanzas aventó Goliat? Di conmigo 0. ¿Cuántas cabezas cortó? ¿Cuántos israelitas mató? 0. ¿Cuántas vidas quitó? 0. La Biblia cuenta que este hombre se para en el primer libro de Samuel, capítulo 16, frente a un ejército que nos representa a ti y a mí, con la armadura puesta, que daba el grito de guerra, como hoy: ¡au, au, au! Y que le decía: ¿para qué lo intentan? ¿No soy yo Goliat y usted de los siervos de Saúl? Échenme uno que se eche un tiro conmigo, y si me surte somos sus siervos, y si me los surto son mis siervos. Y pasaron 40 días sin que nadie peleara, porque llegó David. Si no pueden pasar 40 años. Y esta historia es asombrosa, lo digo entre comillas, es terriblemente asombrosa, porque nos revela esta verdad. Satanás no mandó a Goliat a cortar cabezas, a sacar corazones, a quitar vidas. Lo mandó a hablar. No tuvo que matar a nadie, le bastó hablar para tener paralizado a un ejército de valientes, comportándose en la práctica como un ejército de cobardes. ¿Te suena? Dile al de al lado: creo que te están hablando, porque a mí no. Sí, Dios está conmigo, yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero vienen las voces a la mitad del camino. Sales de aquí y vienen las voces de tu jefe. Tú, si tú eres un bruto, tú de chalán nunca vas a pasar. Y sales aquí: sí, el poder de Dios, y voy a terminar esa carrera. Y el maestro que te humilla: tú jamás. Y me voy a casar y tener un matrimonio. Y viene el enemigo: tú casarte, brother, andar con esa chava que no te has visto en el espejo. Cuando Dios te creó te dijo: elige rostro o gracia. Pediste la gracia, ahora te friegas.
A menos que la hagas ciega en el nombre de Jesús, soltero te vas a quedar toda la vida. Y empiezas a creerte las mentiras del enemigo. Yo muchos años pensé que era incapaz de hacer un resumen de toda la Biblia de 10 minutos y compartirlo. Yo escuchaba predicadores que de un versículo daban todo un sermón de 1 hora. Y yo decía, ¿cómo le hacen estos cuates? O son de otro planeta, o se echan un churro de marihuana antes de predicar. Porque yo de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos. Y este cuate lleva 1 hora hablando y de un versículo se sacó todo ese sermón. Y me autodescalifiqué engañado por Satanás. Y es a lo mejor en diferentes áreas de tu vida como tú te encuentras, pensando que tú jamás podrás hacer ese negocio, que tú jamás podrás restaurar tu matrimonio, que tú jamás podrás vencer ese pecado, que tú jamás podrás discipular a alguien, que las cosas de Dios son para otros, pero que no son para ti, porque el gigante a la mitad del camino te engañó. He escuchado tantas prédicas donde la gente dice que Israel no entró a Canaán por los gigantes que vio. Y es una de las mentiras más grandes que se ha transmitido a la iglesia, porque Israel no vio ningún gigante. Porque los únicos que entraron de esa primera generación fueron, como hace rato lo escuchaste, 12 personas. Solamente esos 12 vieron el fruto de la tierra, llevaron una muestra al resto de la nación, es cierto, pero la nación de Israel no vio los gigantes, no vio las murallas, no vio los ejércitos. Lo que el enemigo hizo para paralizarlos no fue presentarlos, fue hablarle de ellos. No entraron por lo que vieron, no entraron más bien por lo que oyeron. Porque 10 tercos, necios, cabezones dijeron, no se va a armar, está muy difícil, son muy grandotes y nosotros chiquitos, y les creyeron. Y muchos años me pregunté, ¿y por qué les creyeron? Y es que siempre hablamos de ellos como los 12 espías. Y un término que en la Biblia, no recuerdo si aparece como tal, lo que sí recuerdo y estoy seguro es que se les llama 12 principales. Que en hebreo significa príncipes, era gente importante, de autoridad, en la cual ellos confiaban. Y Satanás, lo que yo aprendo de aquí, es que elige personas clave en tu vida para decirte las palabras incorrectas, sembrarlas en tu mente, y que entonces tú solito renuncies a lo que él no te pueda arrebatar. Utilizó a 10 figuras de autoridad para paralizar en el desierto a 2 millones de personas. Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. ¿Cuáles son esas voces importantes, figuras de autoridad que te dijeron no vas a poder y tú les creíste? Algunos de ustedes, mis hermanos, y de eso hablaremos, desde pequeños fueron maldecidos por sus padres. Y la voz de papá, esa autoridad tan importante para ti que te dijo no vas a poder, inútil, bruto, burro, bueno para nada, mira nada más cómo te peinas, cómo te vistes, cómo caminas, como marica, fracasado, ¿por qué no lo haces como tu hermano? ¿Por qué no lo haces como tu primo? Mira, él sí lo hace bien. Fueron suficientes para que tú te descalificaras. Voces de personas en la escuela, voces de maestros, voces de líderes en la iglesia, voces de tu mujer, quizás hasta voces de tus hijos, que tú les creíste. Y algo que olvidaste es que si Satanás es el padre de mentira, las mentiras que son hijas de Satanás, si son sus hijas, te las haya dicho, quien te las haya dicho, ¿de dónde vinieron? Del reino de las tinieblas. Y en vez de desenmascararlo y decir, ya te caché, mentiroso, que a través de él, de ella, me quieres engañar, te la creíste. Y esto está estadísticamente comprobado por gente que estudia la conducta humana, que un niño en casa recibe en promedio, esto es terrible y sé que hay excepciones a la regla, pero esta es la estadística en general, por cada palabra positiva de afirmación de sus padres, como él nos los enseñó Hugo, de bien hecho hijo, tú puedes, échale ganas, mira, hay que corregir aquí, pero Dios está contigo, tienes estos dones, esta capacidad. 7 palabras negativas. 7 inútil, bruto, otra vez reprobaste, todo lo haces mal, tienes aquí en la frente el 667, pero papá es 666, no, tú te pasas de bestia. Entramos a la escuela y el número crece 1 contra 10. ¿Por qué? Porque los niños están tan dañados en casa que por miedo a que otros los dañen empiezan a dañar a los demás. Y hay una guerra de bullying que no nace en la escuela, nace en casa, donde niños lastimados por sus padres no quieren ser mal lastimados, entonces ellos como un mecanismo de defensa lastiman a los demás. Y a lo mejor creciste, pero sigue siendo ese niño asustado. A lo mejor vienes por primera vez a un evento como este, con una pinta de dureza, de, pues yo fui porque mi esposa me mandó, pero yo soy muy malo. Las cosas de Dios no son para mí. Bola de ridículos, aleluyos, aburridos. Yo puras caguamas y puras chelas, y las viejas, y
Y en la colonia me tienen miedo, me dicen el púas, porque me peino con picos. Soy muy malo. Y si juego fútbol, le pego al balón con mis púas y se poncha y me tienen miedo. Y es solamente una apariencia que has puesto, que generó un niño asustado hace muchos años, que tiene terror de seguir siendo lastimado, y que entonces detrás de un caparazón ocultas el daño que tantas mentiras te provocaron. Lo trágico es que ese niño crece, se vuelve adulto, y cuando quiere iniciar una vida, ¿qué ha escuchado toda su vida? ¿Qué ha escuchado toda su vida? No puedes, no puedes, no puedes, no sirves, no lo vas a hacer. ¿Y qué es lo que hay en su mente? Porque te dije que se crean conexiones a nivel químico y fisiológico en el cerebro. Hay conexiones que han afirmado esas mentiras. Satanás los ha literalmente programado para creer que no pueden. Y entonces cuando tienen que luchar por su matrimonio, ¿qué dice su mente? No puedes, divórciate. Cuando tienen que luchar por vivir en santidad y dejar la pornografía, ¿qué dice su mente? No puedes. Cuando tienen que servir a Dios y predicarle a los demás, orar por un enfermo, ¿qué dice su mente? No puedes. No puedes, porque el mismo Goliat y la misma voz de los espías, que como te dije hace rato, cambió la persona que lo dijo, pero la esencia es la misma, la fuente es la misma, el padre de mentira los engañó y los tiene viviendo lo que yo llamo un cristianismo de desierto. Porque aún dentro del pueblo de Dios pasa que mucha gente dice, ya soy salvo, tengo a Cristo, vida eterna, pero no han tomado la tierra de Canaán, no están viviendo la gloria de Dios, la vida de Dios, la voluntad de Dios, porque no han renovado su entendimiento. Y Romanos 12:12 es claro: no os conforméis este siglo, que no tomes la forma de este mundo, sino sé transformado mediante la renovación de tu entendimiento, para que entonces y solamente entonces comprobéis, no para que digas declaro, decreto, recibo, sino para que vivas la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo es su voluntad para tu vida? Y conmigo, buena, agradable y perfecta significa completa en el griego. Y conmigo, buena, agradable y perfecta. Solteros, ¿cómo está la chava que Dios tiene para ti? Digo, ¿cómo es, perdón? Está buena, pastor, agradable y completa. O sea, no va a estar visca, ¿verdad? A lo mejor no es una modelo, pero en la voluntad de Dios, hace poco te decía, no está todo lo que queremos, pero no falta nada de lo que realmente necesitamos. Y Satanás te lo quiere robar. Y vuelvo a insistir, y ya sé que lo dije 2 veces, pero quiero decir una tercera para que se te quede bien claro. Como Él no te la puede robar, e insisto tanto porque hay una doctrina herética hoy en el cuerpo de Cristo que consiste en ordenarle al diablo que nos regrese lo que nos robó 7 veces más. ¿Lo has escuchado? Entonces tienes a la gente, en vez de orar al Padre, ordenándole al diablo. Entonces, de forma astuta está llevando a que la gente, en vez de que platique con Dios, platique con el diablo, cuando el enemigo ni siquiera nos puede robar si Dios no le autoriza. Pues como no te lo puede robar, va a intentar que tú solito se lo entregues. Convertirte en un religioso que se ponga la armadura, que se presente en línea de batalla como este ejército, pero que a la mitad del camino claudique solo por las voces del gigante. Y de ahí nació este mensaje donde lo que yo quiero que tú entiendas es que toda la gente que Dios usó pasó por esto, y que ninguno de los grandes hombres de Dios en la Biblia fue gente perfecta. Dios no llamó querubines y los perfectos y los maravillosos. No, todos estaban llenos de errores, con pasados terribles, con heridas, con mentiras, con engaños, con tentaciones, con luchas. Romanos 10:17 dice, no hay justo ni aún uno más que el pastor y el papa. ¿Eso dice la Biblia? Nadie. Mira, aquí todos lo vemos re buena onda. Yo les tomo fotos y parecen santos todos. Aquí está San Joaquín de Calimaya y San Pedro de Mexicalcingo. Pero voltéense a ver a los ojos tantito. Voltéense a ver a los ojos tantito. No le saquen. No, pero mira al hombre. No dije coquetense. Ya están joteando, ¿verdad? Y ay, compadre, ¿verdad? Dije voltéense a ver a los ojos. No dije háganse ojitos. No malinterpreten las cosas. ¿Sí o no tiene cara de santo el de al lado? Pero así como se ve de santo, créeme que tiene lo suyo. Si estuviera tu mujer diría Y todos los grandes hombres de Dios en la Biblia también tenían lo suyo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Me descalifico porque no tuve papá,
porque no tengo dinero, porque no tuve educación, porque lucho contra el pecado, en vez de entender que la Biblia nos revela que la historia nunca se trató de los grandes hombres de Dios, aleluya, sino del gran Dios que tomó hombres comunes y los volvió épicos. Que no se trata de quién era Moisés y Elías. Me fascina que cuando Santiago habla del poder de la oración, utiliza el ejemplo más irreal que podamos, entre comillas, encontrar, más bizarro, y es el de un hombre orando para que cayera fuego del cielo, para hacernos ver, a ver, ¿qué ejemplo más grande que quieres que el de Elías, que oró para que cayera fuego del cielo? Bueno, Elías resulta, dice Santiago 5, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, porque un día está enfrentando con valor a los 450 profetas de Baal. Al otro día Jezabel lo amenaza de muerte y le dice: Dios, quítame la vida, ya no quiero vivir. Dice: ¿por qué se enfrentó con valor estos brothers? Le tuvo miedo a Jezabel. Y es obvio, la Biblia enseña, no lo digas a las mujeres nada más, pero la moraleja es que una mujer enojada da más miedo que 450 hombres juntos. Digan conmigo: palabra de Dios. No lo cuenten en casa por su bien. Si quieren seguir viviendo largura de años, honran a tu padre y a tu madre, y no le cuentes esto a tu mujer. Pero es increíble que sí, Elías tenía tendencias depresivas y suicidas. Y es el ejemplo que el Espíritu Santo utiliza para hacernos ver: hey, no se trata de la oración porque era el superpoderoso, sino por el Dios que contestaba esa oración. Y como le contestó Él, te puede contestar a ti. No se trata de quién era Moisés y Pedro y David y José y Daniel. Se trata de quién era su Dios, y su Dios es nuestro Dios. Y Él no hace excepción de personas, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando entendemos esto, vemos que la Biblia no es un libro de historia para memorizarse, sino más bien historias para transformar nuestra historia, para que vengamos y digamos: Señor, creo que lo que hiciste con ellos lo puedes hacer conmigo otra vez. Porque nunca hubo alguien que tú dijeras: no, es que este cuate sí, pues con razón. Y podría dar una serie entera contándote los defectos de los grandes hombres de Dios. Y si hay uno del que no se mencionan defectos, es solo porque no se cuenta lo suficiente de su vida. Pero cuando la Biblia es exhaustiva en una biografía, siempre te encuentras que grandes hombres de Dios tuvieron defectos, tuvieron carencias, tuvieron luchas. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que Dios llama a pura gente perfecta, porque desafortunadamente a veces ese niño lastimado, con miedo a seguir siendo lastimado, crece, se vuelve cristiano, ocupa una posición de autoridad, predica la palabra, lo ordenan pastor, y te encuentras arriba del púlpito que ese mismo niño lastimado, por miedo a ser lastimado, tiene temor de ser vulnerable y decir a la iglesia: yo también me equivoco. Entonces, en un afán de que nos vean como perfectos, aleluya, empezamos a tomar poses falsas. Empezamos a tener cierta liturgia y forma de hablar, de vestir, de caminar, de actuar, para que vean cuán espiritual soy, aleluya, porque tenemos terror a lo mejor de que descubran la realidad. Entonces lo único que logramos es que la iglesia diga: las cosas de Dios no son para mí, porque ese cuate está cañón. Yo lo pensé, y una vez estaba sentado como tú, y un hombre de Dios se para, y con el teclado de fondo, el ambiente místico, el tono de voz raro, que dices: bueno, si así hablara, pues está bien, ¿no? Pero ¿a poco llega al restaurante y dice: oh, mesero, páseme los tacos que se ven gloriosos, aleluya? ¿Por qué no es como es en el restaurante? A veces sinceramente es lo que aprendieron, imitaron, pero a veces es simplemente para aparentar que espiritual soy, cuando el que realmente es espiritual no lo tiene que aparentar, porque se nota por su fruto. Entonces estaba un hombre hablando y decía: ¿cuántos pueden sentir? No es mentira, fue en un campamento, lo que yo estoy sintiendo, aleluya. Yo dije: yo no estoy sintiendo nada. Bueno, sentí una corriente de aire, pero es porque abrió la ventana nada más. Y los demás, el mismo niño asustado para que no diga nada de ellos: sí, yo también sentí. En un autoengaño comunal. Hermanos, ayer llegué a la casa y prendí la luz, aleluya, y un ángel sentado en la sala me dijo: no le enciendas, Dios es tu luz, hijo mío. Ahí estaba el ángel que fue a pedirme consejería, aleluya. Platiqué con él aquella noche y luego oré durante 8 horas.
y amanecí como nuevo, y esta es la palabra que Dios me reveló, y te empieza a predicar. Y tú dices, no manches. El brother llegó, prendió la luz y el Señor iluminó su casa, mientras un ángel fue a platicar con él, a pedirle consejo. Haces la comparación y dices, yo llegué a mi casa, prendí la luz y no había, porque me la cortaron, porque no he pagado. No estaba en la sala un ángel, sino mi esposa bien enchilada porque ya era tarde. O tu jefa, si eres soltero, ¿verdad? Dormiste en el sillón, intentaste orar, pero a diferencia de él, a los 5 minutos tú te quedaste dormido en el sillón con la espalda deshecha y no recibiste nada de parte de Dios. Tu conclusión es, yo no sirvo para las cosas de Dios. Imaginas que la casa pastoral es perfecta. Es que siempre se ven tan bonitos en las fotos, tomados de la mano. Mis pastores seguramente no se pelean. No es como en mi casa que mi mujer está ahí en la cocina de gruñona y yo le grito, vieja, la comida. Ella me responde enojada, no estés fregando, viejo panzón, ahorita va. Por eso estás así de cerdo mientras mis hijos están guameando. No, el siervo del Señor seguramente se sienta y le dice, mujer virtuosa, y están los sagrados alimentos que Yahvé nos concedió, aleluya. Mientras la pastora le dice, en un segundo, varón de Dios. Y sus hijos abrazados cantan, en unidad, habitad en unidad, habitad los hermanos juntos. Yo te quiero decir, al menos de mi persona, lo que tú ves con mi esposa es genuino. Si estamos enojados te vas a dar cuenta porque no vamos a fingir. Si nos ves contentos y abrazándonos es algo real, pero no somos perfectos. Ha habido ocasiones, estoy seguro, en los que ella me ha querido ofrecer en holocausto santo, vivo, agradable y perfecto delante de Dios. Ha habido ocasiones en las que yo digo, Señor, y no puede venir el rapto, pero ya. Pero si estamos juntos y somos felices y hemos sido restaurados, no es por nosotros, sino por el Dios al cual servimos. Y es el mismo que puede hacer esa obra en tu vida. Y también nos equivocamos. Y también luchamos, y también nos desanimamos, y también luchamos con la depresión, porque nunca se ha tratado de nosotros, porque el ser humano por sí mismo no es épico, es común, pero tenemos un Dios que nos hace épicos por medio de su Espíritu Santo. Dios siempre ha usado gente común y corriente, y Satanás quiere que tú lo ignores para que tú solito te descalifiques. Algunos ejemplos de la Biblia. No sé cuánto tiempo, cuánto me permite el tiempo compartirte, pero quiero solamente con esto, más que profundizar en sus vidas, que tú veas lo real que es esto, que es lo vil, lo menospreciado del mundo, lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y te quiero contar un poquito de algunos de los grandes. Y para mí el más grande, porque me enseñaban de él desde chico en la escuela dominical, es David. Entonces hoy, gloria a Dios, los maestros de la escuela dominical tienen mucho mayor creatividad, pero en ese entonces solamente enseñaban 2 historias, David contra Goliat y el arca de Noé. A ti también te tocó, Hugo, seguramente por cómo asientes con la cabeza, ¿verdad? Entonces era primer domingo David contra Goliat, primera parte. Segundo domingo, segunda parte. Tercer domingo David contra Goliat, tercera parte. ¿Y cuándo va a vencer al gigante? Ya que se lo surtía, dices, por fin cambio de historia. Siguiente domingo Goliat contraataca y no salía de ahí la señora. Y el arca de Noé no era muy bonito el mensaje. Niños, hagan su cuarto si no se les va a inundar. Entonces, yo siempre crecí viendo a David como, wow, un hombre conforme al corazón de Dios. Y alguna vez estudié su vida semana a semana y la compartí en un estudio durante muchos años, los martes, que les digo de broma, hicimos doctorado en David, porque fueron 5 años estudiando como en unos 200 mensajes toda la vida del rey David. Y me di cuenta de cuán vulnerable era y que lo hizo ser un hombre conforme al corazón de Dios era que él tenía la agenda de Dios en su vida y no una agenda personal. Pero perfecto no fue. Desde el principio, cuando llega en el primer libro de Samuel, capítulo 16, el profeta Samuel, a elegir al futuro rey de Israel, de entre los hijos de Isaí, vio un cuate llamado Eliab y dijo, desierto. Fíjate, hasta el profeta se lo chamaquearon. Delante de Jehová estás ungido. Y aquí nace el famoso versículo: no mires a su estatura ni a su parecer, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Mira al hombre lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces va a casa de Isaí, pasa a todos sus hijos y ninguno de ellos era. Y tan menospreciado era por su padre David, que es
el profeta el que le tiene que preguntar, ¿son todos estos? Porque lo natural es, ya pasaron todos, ninguno es, ¿qué sigue? David. Pero ni siquiera así lo mandó llamar. ¿Qué hay en su mente? El bruto ese que apacienta las ovejas, jamás. Él dijo, en pecado me concibió mi madre, lo leímos ayer. Algunos creen que se refiere al pecado natural, pero otros piensan que era un hijo ilegítimo y que por eso su padre nunca lo apoyó. Sea como sea, es Samuel el que tiene que decir, envíalo a llamar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que estemos todos aquí reunidos. Entonces dijo, pues no me queda otra, lo manda a llamar. Y cuando llega David, estamos hablando de que van a ungir al futuro rey de Israel. Entonces, los reyes en ese entonces no eran como los reyes de hoy, que nada más salen en revistas matando elefantes y cosas por el estilo. Eran expertos militares, tenían que ir a la guerra, tenían que disipularse con el Canelo Álvarez, ser buenos para los trancazos, ver las de Rocky Balboa, ver Mad Max. Eran guerreros, no es broma, eran guerreros. Entonces por eso Samuel dice, Eliab, grande, fuerte. Y cuando aparece David en escena, ¿qué crees que dice la Biblia de él? Voy a pedir que me lo proyecten, si no, no me van a creer. Fíjate, primer libro de Samuel, me lo sé, pero quiero decirte exactamente dónde está para que lo leas, porque si nunca lo has leído, no me lo vas a creer. Primer libro de Samuel, capítulo 16, y es en el versículo 12. Si me lo pueden poner en pantallas, por favor. Chécate nada más. Contra todo pronóstico, vas a leer lo que es la presentación más gay de alguien que te puedes encontrar en todo el Antiguo Testamento. Yo no quiero que me presenten nunca así en un congreso. ¿Te imaginas, Hugo, que te presentaran y con ustedes un pastor guapísimo, blanco, hermanos? Dices, no manches. Y así presentan a David. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ya me lo pusieron o no? Hasta ni lo quieren proyectar ahí en las pantallas ahí está, dice, y lo hizo entrar. Y dice la Biblia, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. La pregunta es, ¿a quién rayos le importa esto? Para un rey. Ideal para una cristiana soltera, ungida y urgida, ¿verdad? Que dice, yo recibo en el nombre de Jesús. Pero ¿para quién importaba el color de sus ojos? Ni modo que llegara con los enemigos y les dijera, ay, son azules, corran. Y con su cabellera, y los demás, ay, no le peguen porque lo vamos a desfigurar, pobrecito. ¿Es sí o no la presentación más gay que has leído de alguien en todo el Antiguo Testamento? Yo esperaba encontrar el futuro reino y era fuerte, grande, valiente, levantaba como el pastor Jesse 110 en el press de pecho. Le olía la axila, rugía fuego, algo así por el estilo. Y de repente llega así, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Nada más le falta poner aquí y veía los videos de Maluma. Y le iba, mejor no digo equipo, si no se me van a sentir ofendidos, ¿verdad? ¿Pero qué nos enseña esto? Di conmigo, no era apto. No los escuché, no era apto ante los ojos de los hombres. Fue menospreciado por su padre, fue menospreciado por sus hermanos, fue traicionado por su rey, perdió a su mejor amigo, fue menospreciado por su esposa, fue traicionado por su consejero Aitofel, fue traicionado por su propio hijo. Todo mundo en la vida le falló. Fue tanto que él llega al punto de decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, y no dijo, pobrecito de mí, cuánto sufro, porque él estaba seguro de esta verdad que tú tienes que creer esta noche: con todo Jehová me recogeré en sus brazos. Y lo importante no es lo que digan los demás, es que piensa Dios de ti. Y Dios dice, levántate y úngelo, porque este es. ¿Sabes por qué te pesa tanto la opinión de los demás? Porque no escuchas la voz de Dios diciéndote lo contrario. Cuando tú escuchas la voz de Dios y sabes quién eres y a qué te ha llamado, te deja de importar lo que piense el hombre de ti. Porque hay tantos hombres que están, ay, mi esposa me dice, mis hijos, pastor en la iglesia, mi pastor no valora mis talentos, mi esfuerzo, me banquearon, porque no escuchan la voz de Dios. Porque cuando tú sabes quién eres, no te importa lo que los demás digan. Porque importa lo que digan los chalanes, y el Rey de reyes y Señor de señores dice, yo te voy a ungir, te voy a dar mi espíritu, te voy a enviar, te voy a habilitar, te voy a dar la capacidad o la capacidad de capacitarte y te voy a respaldar. Y eso es lo que le daba seguridad a David.
No era el extremo del humanismo de tú puedes, visualízate, confiésate, ni la mediocridad y el menosprecio. Él decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No decía, es que estoy cañón, soy el papirrín de los reyes, porque si hay gente, ¿no? Mis dones, mi unción, me voy a parar frente al espejo y me voy a cantar alabanzas, me alabaré. Así hay gente. No, a mí me fascina su actitud, porque él hay el equilibrio perfecto, en el que él dice, sí voy a poder, pero no por quién soy yo, sino por quién está conmigo. Y es de lo que tú te tienes que convencer, que no importa de dónde vengas, qué hayas pasado, con qué estés luchando, la pregunta es, ¿está o no está Dios contigo? Y si no está contigo, comiénzalo a buscar. ¿Qué te dijo Dios que hicieras? La pregunta no es qué tan difícil es, sino viene o no de parte de Dios. Y si vino de parte de Dios, se hace porque se hace. Porque Dios, cuando te da la orden, te da también la capacidad. En la parábola de los talentos, a cada uno dio conforme a su yujú. Nos enfocamos en lo que cada uno hizo y no en lo primero, conforme a su capacidad. No imagino a Dios enterándose de tu fracaso y diciendo, ay, sí es cierto, ¿cómo le encargué a este cuate si se me olvidó que está bien bruto? Si te manda algo es porque te va a dar la capacidad. O como David, que no la tenía, pero los siguientes 13 años lo preparó para ser rey. Te va a dar la capacidad, o te va a capacitar, o te va a dar la capacidad de capacitarte. David, tiempo después, en el siguiente capítulo, va al lugar donde estaba Goliat amedrentando a los demás, a ver cómo estaban sus hermanos. Cuando escucha todo su discurso, te lo voy a mega resumir, dice, ¿quién es este cuate? Yo me lo quiero surpir. Saúl el rey le dice, tú no vas a poder, él es hombre de guerra desde su juventud y tú eres un miserable pastor de ovejas nada más. Él le cuenta lo que Dios hacía con él, dice, ok, está bien, échate el piro. Goliat se siente ofendido, ¿soy yo perro para que vengas a mí con piedras y palos? Te voy a derrotar y voy a dar a comer tu cuerpo en pedazos a las aves del campo. Y en vez de dejarse intimidar, dice, tú vienes a mí con lanza y con espada y con jabalina. Su declaración es fabulosa. No dijo, pero yo creo, declaro, confieso. Dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tiene que nacer un celo santo en nosotros, hermanos, en contra del mundo, y decir, ¿cómo es posible que hablen así de nuestro Dios y de nuestro pueblo? Y levantarnos y decir, vamos a demostrar que somos diferentes, que somos épicos, no para que nos conozcan a nosotros, sino para que sepan quién es el Dios de los escuadrones de esta iglesia. ¿Quién es aquel que nos ha enviado? Y David le dice, yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos y voy a cortar tu cabeza y voy a cortar tu cuerpo y lo voy a partir en pedazos y le voy a dar de comer a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Y cuando yo lo haga, Goliat, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y es la generación de hombres épicos que se tiene que levantar. No como dice hace rato el pastor Joshi, hombres quejumbrosos. Ay, no me apoya mi familia. Ay, no me apoyan mis hijos. Ay, no me apoyan mis pastores. Pedí que oraran por mí y no me gustó cómo oraron. Me dejó en visto. No me saludó. Gente que por todo se tropieza. Gente que hace mito y da el grito de guerra y ahí se queda. Sino gente como David, que diga, aunque no tenga el apoyo de los demás, aunque no crean en mí los demás, no importa de dónde vengo, yo me voy a surtir al gigante, yo le voy a entrar. Todo lo que he escuchado en este congreso, yo le voy a entrar. Yo voy a orar por esa persona, yo voy a rescatar a mi familia, yo voy a pasar tiempo con mis hijos, yo voy a orar por ese enfermo, yo voy a abrir ese discipulado, yo voy a servir en mi congregación, yo voy a emprender ese negocio, yo voy a echarle ganas en mi trabajo, yo voy a animarme a hacer lo que otros solamente ven de lejos, y voy a hacerlo bien y me va a ir bien, no por quién soy yo, sino porque no vengo solo, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y voy a tener la victoria y voy a salir adelante y la gente va a conocer a Dios, no por quién soy yo. Yo soy común y corriente, pero porque he conocido al Dios que toma hombres comunes y corrientes y los hace épicos. Épicos. Es en lo que Dios nos puede convertir, si tan solo le creemos. Repito la pregunta, no es quién eres tú, no es quién está contra ti, es quién está contigo. Y si crees que Dios está, entonces, como David dijo, ¿de quién temeré? Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. Toda su vida David tuvo presión y menosprecio,
pero toda su vida, según los salmos, lo puedes ver, tuvo una relación con Dios, y eso es lo que le llevó a ser el hombre que fue, a pesar de sus errores. Podría seguir hablando de él, pero te quiero contar un poquito de Moisés. Este hombre que al final, como escuchamos hace rato, cometió un grave error, pero que no podemos negar que la gran trayectoria que tuvo fue prácticamente intachable. Es el hombre que enfrenta a Faraón, el gobernante del imperio que predominaba en ese entonces, que era el egipcio. Es el hombre que alza sus manos y por quien conocemos la historia de las plagas del Antiguo Testamento. Por medio de él fue que Dios envió la plaga de las moscas y de las ranas y la de las suegras y todas cosas espantosas que aterrorizaban a la gente. Si te la sabes, ¿verdad? Y se hizo una película de él, en todo el mundo se estrenó hace muchos años en caricatura, El Príncipe de Egipto. Y siempre vemos a un Moisés espectacular, con ojos de fuego, con autoridad: libera a mi pueblo ahora. Este no era Moisés. Moisés crece en Egipto, pero cuando él nace, Faraón manda matar a todos los niños. Su madre, para salvarlo, lo pone en una canasta en un río y lo avienta. Entonces, de entrada, imagínate que tú preguntaras a tu mamá: oye, mamá, cuéntame cómo nací. No me estés molestando, hijo, te dije que te encontré en el río Lerma, ahí tirado. No. Así comenzó su infancia. La hermana de Faraón lo adopta y durante los primeros años de su vida su madre lo educa. Luego él se entera que era judío y vio durante años a su pueblo ser esclavizado por los egipcios. Hay muchos de ustedes que crecieron viendo violencia en casa. A papá golpear a mamá, a alguien golpearte a ti, quizás hasta abusar de ti. Y empiezan las voces que Moisés recibió. Un día defiende uno de los suyos, mata a un egipcio. En otra ocasión trata de defender a dos de los suyos que estaban peleando y se burlan de él. Si tú mataste a un egipcio, representa a hombres de Dios que han querido solucionar las cosas en casa, que dicen: ahora resulta que fuiste al Congreso y ya eres la cuarta persona de la Trinidad. Vete a la goma con tus rollos. Y que vienes con toda la motivación de querer traer paz, pero que la gente te dice no. Faraón se entera y Moisés, por miedo, sale huyendo al desierto, donde 40 años estuvo pastoreando ovejas, hasta que Dios, a través de una zarza ardiendo, se encuentra con él y le llama y le dice: ve y libera a mi pueblo ahora. Lo increíble es que Moisés no dijo: Señor, estaba esperando que me llamaras, voy a ser el megaprofeta de estos tiempos, sino que 3 veces cuestionó su llamado. Señor, ¿quién les voy a decir que me envió? ¿Cómo le voy a hacer? Señor, pero yo no soy hombre de fácil palabra, porque sabes que tantos traumas provocaron que él se volviera tartamudo. Entonces él tenía que enfrentarse a la máxima autoridad. Imagínate llegando con el faraón, con toda su potencia y con todo su séquito, y en vez de que llegara alguien con autoridad, con seguridad, dice Dios que dejes a su pueblo ahora. Iba a llegar al pueblo, se iba a burlar de él en la cara a Faraón. Iba a ser un ridículo. Por eso Moisés dice: Señor, pero yo. Y Dios le dijo 3 veces: sí, tú, ve y libera a mi pueblo ahora. Ok, tú no quieres hablar, va a hablar Faraón y tú vas a levantar la vara, pero te estoy enviando a ti. Lo cual a mí me enseña que va a ser por las buenas o por las malas, pero lo que Dios quiere hacer se va a hacer. Y si no lo haces tú, otro lo va a tomar. Muchos fueron llamados a Babilonia, solo recordamos el nombre de 4, pero la historia cuenta que fueron cientos. Seremos del grupo de aquellos que hicieron historia, de los épicos como Daniel y sus 3 amigos, o de aquellos que sus vidas fueron tan mediocres que ni siquiera Dios se molestó en revelarnos cómo se llaman, porque Él nunca nos revela en la Biblia los nombres de aquellos que con su vida no hicieron nada. ¿Pasaremos a la historia o seremos parte de la historia? ¿Seremos de los que pudieron ser épicos o seremos épicos? Eran 600,000 judíos los que salen del desierto, pero se cuentan las cabezas de los hombres. Le suma a su esposa, a sus hijos, hablas de unas 2 millones de personas. Era el reto que tenía Moisés. Y las 3 veces que le cuestionó a Dios, ¿sabes qué le dijo Dios? Ve, porque yo estaré contigo. A lo mejor tú te has descalificado: ¿dónde vengo? Mi infancia, intenté resolver problemas, no pude, fracasé. Con Dios no hay fracasos, hay lecciones. Y tienes que entender que a lo mejor falló porque lo intentaste en tus fuerzas.
Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y es maravillosa la respuesta de Dios. Además de ver porque yo estaré contigo, que ya aprendimos con David. Dios le hace una pregunta a Moisés: ¿qué tienes en tus manos? Una vara, suéltala. Y al soltarla se convierte en una serpiente que después se come a las serpientes de los encantadores de Faraón. En una representación de la autoridad de Dios presente en cada una de las plagas y presente cuando se abrió el mar en dos. Presente en el lugar santísimo, en el arca del pacto, durante toda la historia del Antiguo Testamento y en cada sacrificio. Podemos hablar horas también de lo que era la vara que tenía Moisés, en lo que se llegó a convertir y que antes de eso fue simplemente el báculo con el que él caminaba en el desierto. Me fascina esto porque no es de que Dios dijo: te voy a dar aquí un tanque de guerra, un AK-47, un ejército. No, lo que tienes en tus manos, cuando lo sueltes de tus manos, será suficiente. Varones que se han descalificado porque están esperando que Dios provea lo que ya Dios les proveyó, pero no se han dado cuenta porque lo siguen sosteniendo en sus manos. Tú estás esperando: no, cuando me gane la lotería, no, cuando llegue esa chava, no, cuando arregle mi matrimonio. No, con lo que tienes suelto en las manos de Dios, Dios puede hacer milagros. Deja de aferrarte a lo que tienes y entrégaselo a Dios. No, cuando me asciendan a jefe de chalán, entrégale ese puesto a Dios. No, cuando predique con miles de personas, esos 3 discípulos, entrégaselos a Dios. Cuando sea jefe en el ministerio, tu posición de servidor, entrégasela a Dios. No esperes a que las cosas se den. Toma lo que tienes y suéltalo y ve cómo Él lo transforma. Y de aquello que aparentemente no era más que un bastón para caminar, resulta que ese bastón en las manos de Dios puede ser más de lo que imaginamos para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tienes en tus manos, varón? Ese negocio, ese trabajo, esa familia, ese matrimonio ahí medio chamuscado, esa relación con tus hijos. No esperes a que todo se perfeccione. Entrégaselo a Dios y cree que Dios con eso puede hacer algo. Que Dios puede usar eso como instrumento para todo lo que va a venir después. Y podríamos seguir hablando de Moisés, pero me quedan solamente 10 minutos y no quiero omitir a uno de mis favoritos, Pedro. Porque una de las razones por las que muchos hombres se descalifican es por la falta de recursos materiales, por la falta de preparación, por la falta de educación. Si tú eres joven y puedes prepararte, hazlo. Pero si tú eres adulto y la vida no te dio la oportunidad, déjame decirte, eso no es un impedimento para lo que Dios quiera hacer en tu vida. El hombre, como ayer lo veíamos, como proveedor, tiene, y lo hemos visto en matrimonios, un ego más grande que el de la mujer. Por eso es que sí o no somos más fanfarrones en público. ¿Sí o no? Seamos honestos. Porque nuestro ego es más grande. Cuando el hombre no tiene, su ego se va para abajo porque no tiene que presumir. Entonces, como no tiene que presumir, se esconde y se descalifica. Y aparece en este contexto Jesús el Mesías llamando a los 12 hombres que iban a predicar la palabra para transformar el mundo, de los cuales 6 eran pescadores. La Biblia dice en Hechos 4, hablando de Pedro y Juan, que no solamente eran pescadores, eran sin letras y del vulgo. Pedro es un hombre que en 2 sermones lleva 8,000 personas a Cristo. Pedro asombra a grandes autoridades que lo escuchaban hablar, y es aquí donde nace. Dicen: pero ¿cómo habla así? Si era un hombre sin letras y del vulgo. Pedro era tan usado por Dios que la gente ponía a los enfermos a la calle creyendo que si tocaba Pedro con su sombra, uno de ellos iban a ser sanos. No dice la Biblia que esto pasaba, pero es lo que la gente creía, por cómo fue usado por Dios. Pilar importante de la iglesia primitiva. ¿Y quién era Pedro? Un hombre que no sabía leer ni escribir y que venía del vulgo, que quiere decir el estrato social más bajo, rebajo, super bajo de todo lo bajo de la sociedad. Ninguno de nosotros tenía ese nivel. No tenía su empresa de pescadería, era pescador. Era el último número en la cadena alimenticia. Y vemos las películas de Pedro y no siempre los ponen bien vestidos, perfumados, peinados, hablando decentemente. Los ves y en toda esta serie de The Chosen, ¿verdad? Que tiene cosas muy bonitas, pero algunas son un poco irreales. Y ves a Pedro y a Juan y casi escuchando música clásica. Y buenos días, amable Juan, ¿cómo está, amable Pedro? Muy bien, amable Juan, echemos las amables redes, pesquemos los amables peces. ¡Qué amabilidad! ¡No! Te me vas a espantar por lo que voy a hacer, pero lo tengo que hacer para que entiendas quién era Pedro. Porque cuando tenemos estas ideas decimos: no, pues yo como. No, pues David era de la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Mexicalcingo. No.
yo de la familia de Aarón y yo de la familia de Calimaya. Entonces nos descalificamos porque ignoramos estas verdades. Mira, si no te aprendes los ejemplos, las historias, solo quédate con la esencia del mensaje, que es lo que me interesa. Que tú te crees con esta verdad para que la verdad, ¡pum!, haga pedazos todas las mentiras que te has creído toda tu vida. De entrada, ¿cómo iba a hablar así si no tuvo educación? Era más reducido su vocabulario, ¿me estoy explicando? Entonces yo imagino que llegaba con Juan y le decía: ¿qué tranza ese mi Juan? Pues ¿qué hubo les mi Peter? ¿Vamos a echar las redes o no? Pues vas, sopas gorrión, eres canica que rueda o yo que baila. Algo así era Pedro. Cuando conoció a su esposa no le dijo: ¿qué tal, sierva? Soy el siervo Pedro, aleluya, quiero ver si acepta que la disipule, que le lea la Biblia y soy el futuro apóstol. No, ¿cómo si era de lo más bajo de la sociedad, si no tenía educación? Yo imagino que la vio y le dijo: uy, ay, la sierva. Bendita la tuerca del tornillo, del rin, de la llanta, del camión que trajo el cemento donde estás parada. Salmo 1342. No dije ninguna majadería, nada doble sentido, no te me espantes, simplemente es bendita. Algunos se olvidan de todo el mensaje, pero esto no lo van a olvidar, ¿verdad? La tuerca del tornillo, del rin, de la llanta, del camión que trajo el cemento donde estás parada. No te aconsejo que lo practiques, pero creo que Pedro dijo más o menos algo así cuando conoció a la sierva. Este es el hombre que después grandes autoridades dicen: ¿por qué habla así? Y hay una clave, y quiero terminar con esto, si me apoyan con el teclado. Dice: y le reconocían que había estado con Jesús. No me importa quiénes fueron tus padres, cuál es tu pasado, qué pasó en tu infancia, qué viste cuando eras adolescente, qué has vivido actualmente, qué ha pasado en los últimos meses en tu vida. Solo me importa decirte que si tú te encuentras con Jesús cara a cara, Jesús lo puede transformar todo. Que no importa qué digan los demás, que a lo mejor nunca has estado en los planes del hombre, pero siempre has estado en los planes de Dios. Que no es que tú naciste y Dios dijo: ¿qué voy a hacer con este bruto que no me esperaba? Le dijo a Jeremías en el capítulo 1 versículo 5: antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías no dijo: oh sí, Señor, lo estaba esperando. Le dijo: Señor, pero soy un niño, no sé hablar. Cállate. Le toca con sus manos la boca y le dice: aquí he puesto mis labios en tu boca y vas a hablar todo lo que te diga y vas a hacer todo lo que te diga, y van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, porque yo voy a estar contigo para librarte, dice Jehová. Dos verdades. El llamado de Jeremías no comienza cuando nace, no dice antes de que nacieses. No dice cuando fue formado en el vientre de su madre, dice antes de que te formase en el vientre de tu madre. Tú no naciste y Dios pensó qué hacer contigo. Determinó antes de la fundación del mundo lo que haría con tu vida, y entonces estableció que habías de nacer para cumplir con este propósito. Aun si fuiste, como muchos creen, de David, un hijo no planeado, producto del pecado, que no estuvo en la mente de sus padres, siempre has estado en la mente de Dios. Siempre has estado en los planes de Dios. Y tienes hoy que darte cuenta que son tan grandes y tan preciosos que por eso Satanás te los ha intentado arrebatar. Y como sabe que no puede, te ha querido convencer de que no puedes, para que tú solito renuncies a la batalla que él no te puede ganar. Es un farsante. Y le creíste. Un encuentro con Jesús es todo lo que necesitas. Hay cosas que vendrán después. A lo mejor dices: yes, hay proyectos que requieren recursos y preparación, etcétera, etcétera. Y yo soy fan de creer que hay una parte que le corresponde a Dios, pero una que nos corresponde a nosotros. Y no estoy predicando fanatismo. Lo que te toca hacer lo harás, pero lo primero es encontrarte con Jesús para que Él te guíe a hacerlo, porque si no, ¿qué vas a hacer? Ese es el problema, cosas que te salen mal porque hiciste tonterías que Dios nunca te mandó. Y dices: el diablo, la opresión, el mundo. No, ese no es el problema. La pregunta no es cuál es la adversidad, es qué quieres que haga, Señor.
Y si lo que estoy haciendo viene de parte de Dios, esto es suficiente para creer que ni todo el imperio de Satanás junto en contra mía lo va a estorbar. Viene Jesús caminando sobre las aguas y Pedro le dice una cosa: si eres tú, envía que yo vaya a ti. ¿Has meditado esta declaración tan profunda? Caminar sobre las aguas, imposible. Pedro dice: no, si es Jesús y Él me da la orden, es posible. No quiero hacer una locura. Si no es Jesús, si no es su orden, yo no quiero caminar sobre las aguas. No se trata de aventarnos a hacer tonterías y disfrazar de fe un fanatismo que a veces sucede, sino decirle: Señor, quiero encontrarme cara a cara contigo y solamente quiero saber dos cosas. Uno, ¿eres tú? Dos, dame la orden. Y si viene de ti y me das la orden, yo le entro. Y esos son los hombres épicos que caminan sobre las aguas, mientras los otros solamente llegan al otro lado de la bahía cómodamente sobre la barca. ¿Quién vas a ser tú el día de mañana? ¿El que cruzó la barca, gloria a Dios, soy salvo, llegué al otro lado? ¿O el que caminó sobre las aguas? Porque podrás decir lo que quieras de Pedro. Sabes que me fastidia escuchar tantos sermones que predican de su incredulidad, porque puedes decir lo que tú quieras de él, pero él en el cielo va a parar en fila a todos los pastores y les va a decir: tanto que predicaste de mí, pero déjame decirte una cosa, soy el único ser humano sobre la faz del planeta Tierra, sin contar a Jesús, que sabe lo que se sienta, al menos por unos segundos, haber caminado sobre las aguas. Y le tendremos que pedir perdón a Pedro aquel día por hablar mal de él. ¿Quién quieres ser tú? ¿El que vio cómo otros lo hacen mientras ibas en tu comodidad? ¿O el que se paró y dijo: Jesús, háblame, ¿qué quieres que haga? Mi hermano, me ha tocado hacer muchas veces cosas en la vida que en la carne me dan miedo. Tantas preguntas, retos, escenarios posibles adversos, y solamente le vuelvo a hacer esta pregunta al Señor: Dios, ¿viene de parte de ti? ¿Quieres que lo haga? Porque si viene de parte de ti, no importa qué digan los demás, no importa que falte, que difícil se vea, cuáles son los riesgos, yo le entro. Porque si Jesús da la orden, junto con la orden vendrá la capacidad. Porque Jesús no iba a decir: sí soy yo, ven, te chamaqué. Si Él te dice ven, Él te va a sustentar. Y si dudas y por un instante te hundes, Él te va a tomar y te va a levantar. Mi hermano, yo no sé cuáles son las barreras en tu mente. Sí sé que hoy es el día de destruirlas, de hacer pedazos todos esos argumentos, todas esas barreras, todas esas conexiones, y meternos un buen coco wash, un buen lavado de cerebro con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, y comenzar a creer lo que Él dice. No he terminado, pero te voy a pedir que cierres tus ojos. Y digo no he terminado porque para mí esto es lo más importante del mensaje. De nada me sirve haber dicho todo esto si no lo interiorizas y si no lo haces carne en tu carne. Y yo quiero preguntarte, ¿cuáles son esas mentiras que tú has creído? Que a lo mejor ni recuerdas conscientemente, pero que te marcaron, que te etiquetaron, que se fueron uniendo como una cadena de eslabones desde tu infancia hasta este momento, para decirte a gritos todo lo que no puedes, todo lo que has hecho mal, todo lo que eres incapaz. ¿Cuál es ese gigante a la mitad del camino que vociferó? ¿Quiénes fueron esos 10 príncipes en tu vida que dijeron: uy, hay gigantes, murallas y ejércitos, no se va a poder? ¿Cuáles fueron esas maldiciones que te marcaron? ¿Quién fue esa persona que forjó ese caparazón detrás del cual te ocultas? Hoy ahí en tu lugar dile: Señor, desenmascara todas las mentiras del farsante de Satanás que has sembrado a lo largo de mi vida a través de personas importantes en mi vida. Y ahora dile: Dios, esas palabras que me marcaron, que me etiquetaron, hoy que entiendo de quién vienen, en primer lugar, hacen que deje de vivir con amargura contra aquella persona, porque sé que no fue ella, que él o ella solamente fue un instrumento en manos del verdadero responsable,
que fue el padre de todas estas mentiras, Satanás, que los usó y que no se dieron cuenta que como un instrumento me quisieron marcar para que yo renunciara a lo que el enemigo no me puede robar. Y dile: Dios, hoy en el nombre de Jesús te entrego todas esas mentiras. Y de forma simbólica levanta una de tus manos y dile: Dios, aquí están, y llámales por su nombre. Esos apodos que te pusieron en la escuela, esas maldiciones de tu padre, esas palabras negativas, ese inútil, burro, bruto, fracasado, bueno para nada, todo lo haces mal, ni para las cosas de Dios sirven, quizá te dijeron en la iglesia. Dile: no lo creo, Señor, porque no importa quién lo dijo, no es lo que tú dices. El padre de David pensó que era cualquiera de sus hermanos menos él. El mismo profeta pensó lo mismo. A veces en la casa y en la iglesia escuchamos cosas que no van conforme a lo que tú dices, pero bastó que desde el cielo se escuchara una voz que dijo: úngelo, porque este es, para que David ese día fuera ungido como rey. Lo cual a mí me hace ver que lo único que me tiene que importar es lo que tú dices, Señor. Así que en el nombre de Jesús yo renuncio a estas mentiras, y estas maldiciones pierden su poder hoy sobre mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Llámales por su nombre y dile: no son ciertas, no son verdad, ese no soy yo. Inclusive palabras que tú has dicho: nunca voy a dejar el pecado, soy adicto a la pornografía, nunca dejaré el adulterio, yo soy de lo peor. Un día un hermano me dijo: pastor, yo soy el diablo, deja de maldecirte. Dile: Señor, yo creo que por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tú no solo, como lo he visto este congreso, me has limpiado de todo pecado, me has dado tu adopción, por lo cual soy tu hijo, tu amigo, tu siervo, sino que también conforme a tu palabra dice: creo que soy linaje escogido. Dile en voz alta ahí en tu lugar: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando uno adquiere algo es porque lo va a usar. Si tú me adquiriste es porque me vas a usar. Créelo, dile: Dios, yo te creo, pueblo adquirido para anunciarte a ti. Yo creo, Señor, que soy parte del cuerpo de Cristo, que soy tu iglesia, que tengo tu Espíritu Santo, tu poder, que tú estás conmigo donde quiera que yo vaya. Y si tú conmigo, ¿quién contra mí? Hoy en el nombre de Jesús todo temor, toda baja estima y pensamiento negativo es eliminado, porque hoy comienzo a descubrir la verdad acerca de quién dices tú que yo soy, y eso es lo único que importa, Señor. Dios, da la orden, dime qué quieres que haga, revélate a mi vida, sopla tus planes en mi espíritu, Señor, y todo lo que me digas que haga, que diga, lo haré sin temor. No quiero hacer locura, Señor, pero tampoco quiero dejar de hacer aquello que ha nacido de tu corazón. Dile: Señor, soy común y corriente, mi pasado no es perfecto, tengo defectos y carencias, me faltan recursos, me falta capacidad, pero hoy decido encontrarme con Jesús. Te voy a buscar, voy a orar, voy a congregarme, me voy a discipular, voy a leer la Biblia, y a través de esa búsqueda día con día, no de una religión sino de una relación, tu palabra irá renovando mi entendimiento, irá rompiendo las mentiras, irá sembrando la verdad, irá afirmando tus planes, tus promesas, tus pensamientos, me irá convenciendo de quién soy, y voy a comprobar al renovar mi entendimiento tu voluntad buena, agradable y perfecta. Dile: Señor, yo creo que tus planes para mí son buenos, yo creo que vienen tiempos buenos, yo creo que tienes cosas que a veces, Señor, van a ser difíciles, pero cobrarán para bien. Yo creo que tu voluntad sobre mi vida será completa, Señor. Hoy decido creer tu verdad y dejar de creer las mentiras del enemigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Toda mentira es echada fuera de mi vida, toda maldición es quebrantada, es anulada. Yo no la recibo, porque no es lo que tú dices. Yo soy escogido, yo soy perdonado, yo soy solamente quien tú dices que soy. Ahí en tu lugar, esta canción que ya te la sabes, conviértela en una oración y dile: Señor, yo soy quien tú dices que soy. No la repitas de memoria, sino con convicción. Cree lo que Dios dice de ti y dile: esta es mi identidad. No le voy a creer más al farsante de Satanás,
Yo voy a enfrentar a Goliat. ¿Quién es ese filisteo que no conoce a Dios? Yo voy a ir a aquella tierra porque es grande, pero es más grande el que está conmigo. Yo voy a caminar sobre las aguas, yo voy a caminar, yo voy a bajarme de la barca, Señor. No por quién soy yo soy común, pero tengo un Dios épico que restaura, que levanta, que habilita, que transforma. Yo creo en lo que tú puedes hacer en mi vida, Señor. Y ríndele tu vida, suelta tu vara, alza tus manos en señal de rendición y dile: aquí está mi vara. Hoy me despojo de mi vara. Hoy renuncio a mi soberbia, a mi autosuficiencia, a mi orgullo, a creer que se trata de mí. Y dile: aquí está mi familia, mis bienes, mis recursos, lo poco, mucho que sé o que tengo. Hoy te lo entrego todo y con eso tú puedes hacer cosas grandes. Amén. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Y no perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy. Soy hija de Dios. Ahora imagínate como David cuando estuvo frente a Goliat. Representación simbólica de toda adversidad de nuestras vidas. Representación de aquella voz que tuvo a todo un ejército 40 días estancado. Y a lo mejor así has estado, pero dile: Dios, hoy se terminó. Hoy, como David, al creer quién soy en ti y quién me respalda, me enfrento a ese gigante con valor y dile: dejo en el nombre de Jesús mi línea de batalla. Dejo simplemente de parlotear para avanzar hacia el frente contra ese gigante. Y no importa cuál sea el reto que tengo por delante, yo sé que con tu respaldo lo voy a lograr. Imagina ese reto representado en Goliat. Es luchar contra esa inmoralidad, es restaurar tu matrimonio, es terminar tu carrera, es comenzar a buscar a Dios, a discipularte, es hacerte el tiempo de pasar tiempo en su presencia, es empezar a luchar por restaurar tu salud y cambiar tus hábitos. Yo no sé qué es lo que Dios te ha estado hablando y que el enemigo te dijo: no vas a poder. Di conmigo en voz alta: tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios viviente, a quien tú has provocado, y yo te voy a vencer y voy a dar tu cabeza y tu cuerpo a las bestias del campo, a las aves de los cielos. Y todo Toluca y todo Metepec, cuando vea lo que Dios hizo en mi vida, sabrá que hay Dios en esta congregación, que Cristo vive, que Él sigue vivo, que a los 3 días resucitó de entre los muertos, y que no se trata de quiénes somos nosotros, sino de quién es Él. Y dile: Señor, sáname, restáurame, levántame, habilítame y haz que lo común se vuelva épico. En el nombre de Jesús, así será hecho. La nueva generación de hombres épicos que Dios está por levantar, solamente basta que te encuentres con Él. Y ahora cambia el sentido de lo que estábamos cantando, y este canto de guerra que hace rato estábamos levantando en el tiempo de alabanza, vamos a repetirlo otra vez con convicción, porque a veces, sabes, terminamos: ay, sí, pobrecito, todo lo que pasé, lo que sufrí. Pero si en verdad crees esta palabra, ahora es momento de levantarte con esa autoridad como David,
de enfrentarte al faraón como Moisés, de enfrentarte a las autoridades como Pedro. Así que ya que entendiste lo que Dios hizo, ahora cree lo que va a hacer. Y cree que si Él es con nosotros, como hace rato lo cantábamos, ¿quién contra nosotros? Y con ojos cerrados vamos a seguir con este tiempo de alabanza, pero ahora creyendo y confesando con nuestros labios lo que creemos que podemos hacer en Él, en el nombre de Jesús. Dile: Dios, yo creo en lo que tú puedes hacer, y que si tú eres conmigo, ahora sonríe y dile: ¿quién contra mí? Amén. Vamos a celebrar por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Canta la iglesia. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, ¿Lo es crees? poderoso, mi Dios. Entrégale mi tu vara y dile: creo en ti, Señor. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Cántalo de nuevo. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.